Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Librería Bonilla. Soy Armando Enríquez en una de estas charlas que tenemos aquí con los autores de Bonilla Artigas Editores. Y en esta ocasión tengo el gusto de que esté con nosotros Omar Velasco Herrera. Omar, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Y Omar es el autor de este libro, La gestión política de la moneda y la edificación de la hacienda pública en México, 1825 y de 1825 a 1857. Así es. La primera pregunta, Omar, es ¿por qué historia? Pero ¿por qué además historia económica? Porque parecería un tema árido, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con mi formación. Yo soy economista, ¿no? Yo estudié economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Justo, mira qué casual, no sé si es casualidad, es casualidades. No existe. Vi una foto ayer de un congreso de historia económica que se hizo en la Facultad de Economía en el 2004, o sea, hace 20 años, casi 20 años, porque fue en octubre del 2004. Yo recuerdo mucho ese congreso porque yo era estudiante de la facultad y llegaron muchos autores de historia, historia económica a la facultad, era un congreso, ¿no? Muchos de ellos yo los había leído, no los conocía, entonces conocer a los autores que uno lee, la verdad es que es importante, ¿no? Entonces, ese congreso fue muy importante para mí porque fue ahí cuando, como estudiante de economía, decidí que yo quería hacer historia. ¿No? En gran medida también fue importante pues la relación que tengo y que espero que siga teniendo con el doctor Antonio Ibarra, ¿no? Que es pues mi profesor, mi maestro, ¿no? Y quien me ha llevado de algún modo por los temas de la historia económica y particularmente de la historia monetaria, ¿no? Yo hice la licenciatura de economía y después hice la maestría y el doctorado en historia. Entonces ahí fue donde me fui metiendo a los temas ya más de corte histórico, ¿no? En la Facultad de Economía tenemos un área de historia económica que yo creo que es un área muy fortalecida. Tenemos profesores muy buenos. No es porque yo esté ahí, sino que conozco a muchos de los profesores, sé de su trabajo. Y ante la pregunta de por qué historia económica, yo pienso que la historia económica es tan importante como la propia teoría económica, que es, digamos, el núcleo duro, ¿no?, de la formación de un economista, porque la historia económica nos permite plantearnos plantearnos respuestas a una pregunta muy importante que es ¿por qué estamos así? O sea, ¿en qué momento sucedió o qué sucedió para que estemos en este nivel de crecimiento, en esta situación económica en particular, en este nivel de desarrollo? ¿Qué tuvo que pasar o qué ha estado pasando en los últimos 30, 40, 50 años para que el tipo de cambio se esté apreciando, depreciando, ¿no?, la deuda, todas esas, o la inflación, ¿no?, los precios, todas esas variables que nos preocupan a los economistas y que también tienen un impacto directo en la población, digamos, población de a pie. La historia económica nos permite hacer una especie, yo siempre le digo a mis estudiantes, de hacer un espejeo, ¿no? O sea, necesito pasarme a la derecha o pasarme a la izquierda, ¿no? Tengo que espejar, ¿no? No puedo chocar con algo, ¿no? Entonces, ese espejeo es la historia económica. La historia económica yo la veo así un poco para preguntarme por qué de las cosas. Pero además escogiste un tema que es interesante porque es justo el nacimiento de la nación, ¿no? O sea, das unos pocos de antecedentes de cómo era el sistema antes de la guerra de independencia y después ya el fortalecimiento de Ese momento en específico, todos podemos imaginarnos por qué es importante, pero tú dinos por qué es más importante de lo que podemos imaginar los demás. Ya. Bueno, el libro en particular, o este libro en particular, intenta responder una pregunta, ¿no? Y la pregunta en particular tiene que ver con, sí, la formación del Estado mexicano, y particularmente la formación de un elemento muy particular, muy especial del Estado, que es la hacienda pública, ¿no? Relacionado con
los fenómenos monetarios. Es decir, desde la óptica que se construye la obra, lo que yo trato de responder es, bueno, ¿cómo se le dio forma a la hacienda pública? Es una entidad muy importante del Estado mexicano hoy día. ¿Cómo se le dio forma? ¿Cómo se fue construyendo? ¿Cómo se fue negociando también esta edificación? ¿Y qué papel tuvo en esa edificación? ¿Qué papel tuvieron en esa edificación las casas de moneda? ¿No? Hay un momento de ruptura que es 1810, la guerra, ¿no? La guerra de independencia. Y hay un elemento muy importante con la guerra. Lo que va a pasar con la guerra es que antes de la guerra de independencia solo funcionaba una casa de moneda, que era la casa de moneda de la Ciudad de México. Había una centralización de la acuñación. Lo que va a pasar con la guerra es que por las condiciones políticas, bélicas, ¿no? Geográficas, ¿no? Digamos, va a ser muy complicado llevar los metales de las minas a la Ciudad de México. Entonces van a empezar la corona va a dar permisos para que se instalen casas de moneda en otras partes, ¿no? Fuera de la Ciudad de México. Principalmente va a ser Zacatecas y Guadalajara las casas más importantes que surgen al calor de la guerra. Pero ya con la República, ¿no? Ya con la independencia, de algún modo la Primera República Federal reconoce la presencia de esas casas y con el acuerdo de la Primera República Federal, los estados son soberanos, libres, autónomos, van a tener esa capacidad de abrir casas de moneda. Y eso va a ser un conflicto porque las casas de moneda pues no solamente acuñan moneda, sino que las casas de moneda cobran impuestos, ¿no? Hay los impuestos a la moderación, los derechos de la moderación, y esos impuestos se los quedan los erarios estatales o las haciendas públicas estatales, ¿no? Entonces ahí la historia del libro también es una historia de este conflicto, ¿no? De este conflicto del gobierno central federal por tratar de negociar con los poderes locales federales, ¿no? Es una estira y afloja. De eso va un poco la historia. Sí, o sea, tú dices, es una historia económica, es una historia monetaria, si lo quieres ver de una manera más árida, ¿no? Pero es profundamente una historia política, ¿sabes? Sí, incluso, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención el hecho de que estas casas de moneda fueran de particulares, ¿no? Bueno, sí. Que no Sí, fueran sí. de los gobiernos directamente. Y entonces, eso me llevó a preguntarme hasta qué punto estos particulares podían ejercer presión sobre los gobiernos, ¿no? Porque ellos eran los que acuñaban. Sí, sí, sí. Sí, mira, ese fue el gran tema, ¿no? O es el gran tema del libro, porque yo cuando me acerqué a este tema me sorprendió, ¿no? O sea, yo decía, bueno, o sea, una atribución del Estado, ¿no? Es cedida a particulares, ¿no? Es decir, la capacidad de acuñar, ¿no? Es decir, es algo muy simbólico, ¿no? Porque, digamos, en las monedas de antiguo régimen, ¿no? Las monedas que acuñaba la corona española, pues aparecía la cara del rey, ¿no? O sea, aparecía la cara del rey, era, digamos, la representación de la soberano, ¿no? Digamos, en las monedas que se van a acuñar en esta época, aparece el escudo nacional y aparece, digamos, ciertas imágenes, los resplandores se le llaman esas monedas, que son los gorros frigios, ¿no? Pero en estricto sentido eran monedas acuñadas por entidades privadas, ¿no? Entonces mi gran pregunta es cómo funcionaba eso, ¿no? Y eso me llevó justo a analizar una fuente que es crucial para el libro, ¿no? Que son los contratos de arrendamiento que tiene el gobierno con los particulares. Entonces, lo que yo hago en este libro es analizar las transformaciones, los cambios, ¿no? Que tienen estos contratos a lo largo del tiempo entre 1825 y 1857 y un poco mostrar qué cambió en este lapso de tiempo. Y lo que yo demuestro es que lo que va a pasar es que el gobierno mexicano va a ganar poco a poco margen de negociación frente a los privados, ¿no? Va a ser capaz de imponerles ciertas condiciones, y no solamente, sino que además los contratos de arrendamiento le van a servir al gobierno federal, al nacional, para poder negociar préstamos que le permitan la sobrevivencia, ¿no? Es un momento muy crítico en la historia nacional, ¿no? Es un momento lleno de complicaciones, ¿no? Está
digamos, entre el 25 y el 57, pues está la guerra con Texas, ¿no? Que es un episodio traumático, la antesala de la guerra contra Estados Unidos en el 46, ¿no? Sí. Hay un montón, pues, hay una inestabilidad política tremenda, ¿no? Levantamientos a sus armadas, ¿no? Gobiernos que duran un año, un mes, ¿no? Entonces, todo eso le ejerce mucha presión sobre los dineros del gobierno, ¿no? Sobre las finanzas. Entonces, una de las formas que encuentra la hacienda pública para adelantarse recursos, para acceder a recursos que le permitan comprar uniformes, pagar los sueldos de los soldados, ¿no? Pagar los sueldos, por ejemplo, de los representantes mexicanos en Londres, que es muy importante tener gente en Londres. Pues, el ministro mexicano en Londres es el que está cabildeando todo el tiempo, ¿no? Bueno, todo ese dinero, o una parte de ese dinero, lo que yo demuestro con documentos aquí en la obra, viene de las negociaciones que hacen con los arrendatarios. Muchos de los arrendatarios, o más bien el arrendatario más importante de casas de moneda es británico, ¿no? Es un británico que se llama Ivan McIntosh, que no es cualquier británico, es un comerciante, pero es el cónsul británico en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido también es una historia de esta diplomacia de los negocios, ¿no? Bueno, yo quiero vender el libro, ¿no? Pero, sí, claro. No, y además es un libro muy interesante. Como tú dices, hay una relación que no es nada más la parte económica o de la moneda, ¿no? La parte numismática, sino como tú dices, hay una interrelación que uno tiene siempre que estar pensando cuando está leyendo en qué momento estás hablando, o sea, cuál es el momento en el que tú estás hablando, qué está sucediendo en Finlandia, en el país, ¿no? En esa historia que nos enseñaron en las escuelas, o esa historia que conocemos poco a poco, ¿no? Y eso a mí se me hizo muy, muy interesante. Las formas como de repente deciden empezar a acuñar en cobre y de repente es más caro acuñar en cobre y entonces reducen el tamaño de las monedas para tener ganancias. Todo ese tipo de cosas que a lo mejor, como tú decías, para la gente de a pie ni idea teníamos, acá cobran un sentido que empiezas, sobre todo en estos momentos de crisis del país, en sus inicios, a ser muy claro también un panorama que pocas veces vemos. Sí, sí. El libro, digamos, es un libro académico, ¿no? Está principalmente escrito para tener una interlocución con otros estudiosos del tema, ¿no? Principalmente quienes han estudiado temas de historia monetaria y historia de las casas de moneda, pero también tiene un sentido, digamos, didáctico, ¿no? Porque digamos que es un libro que yo lo escribí pensando en mi labor como profesor, ¿no? Digamos, en ese sentido es una obra que intenta no solamente centrarse en el fenómeno monetario y hacendario, sino también dar todo el contexto que está determinando ese fenómeno particular, ¿no? Tú tocas el tema, por ejemplo, de la moneda de cobre, que es un tema que se ha escrito un montón, ¿no? Yo en este libro no profundizo así, el tema del cobre, sí le dedico una parte importante, pero hay muchos autores que han tratado el tema del cobre desde una perspectiva más focalizada, ¿no? José Enrique Covarrubias, Javier Torres Medina son los principales exponentes que aparecen aquí en este libro, pero digamos que el tema de la moneda de cobre es muy importante para esta obra porque da cuenta del papel que tuvo en su momento la Casa de Moneda de la Ciudad de México, ¿no? La Casa de Moneda de la Ciudad de México, el primer arrendamiento, es decir, la primera vez que el gobierno decide entregarle una casa de moneda a un privado, es en 1825, ¿no? Y desde 1825 hay muchas presiones de parte de comerciantes, ¿no? De empresarios, ¿no? Que le dicen al gobierno, arréndame la casa de la Ciudad de México, ¿no? Pues claro, había sido lo más importante, ¿no? Pero el gobierno mexicano se resistió mucho a entregarla, ¿no? De eso habla también un poco el capítulo donde trata la Casa de Moneda de la Ciudad de México, porque resultaba un centro importante
que le permitió al gobierno mexicano en su momento ejercer soberanía monetaria. Eso es lo que yo sostengo. ¿Por qué? Y una muestra de que ejerce soberanía monetaria es la emisión de cobre, desde mi argumentación, ¿no? Porque justo ante la necesidad, ¿no?, de tener recursos, lo que va a hacer el gobierno es emitir cobre, que es, digamos, mucho más, menos costoso, ¿no?, en apariencia, emitir cobre, acuñar cobre, y con eso pagar sueldos y salarios a los servidores públicos, ¿no? Y con eso poner en circulación la moneda de cobre, ¿no? Entonces es una especie como de, diríamos, de dinero fiduciario, decimos, dinero que depende de la confianza, ¿no? Los billetes que usamos hoy día es dinero fiduciario, ¿no? O sea, un billete está muy bonito porque tiene el ajolote, pero no, o sea, si tú intentas, no tiene el valor, o sea, no vale 50 pesos, ¿no? Exacto. O sea, tú confías en el Banco de México, en el gobierno mexicano, que vale 50 pesos. Bueno, la moneda de cobre es una especie de moneda así, ¿no? O sea, dice que valía un peso de cobre, pero era de cobre, ¿no? Entonces, no, en fin, ¿no? O sea, tú lo aceptabas. Ahora, el problema de la moneda de cobre es que, como el cobre es un metal que en México tenía una tradición de, digamos, que había artesanos del cobre, lo usaban para hacer trastes, para hacer otras cosas, ¿no? Empezó a falsificarse. Y entonces hubo un momento en el que incluso muchos decían, pues es que la moneda que hacen los falsificadores a veces es de mejor calidad que la moneda. Entonces hay una pérdida ahí de confianza. Entonces eso hace que la moneda se devalúe y hace que la moneda y que suban los precios. Hay un fenómeno de inflación. De eso habla un poco el libro. De eso habla un poco el libro, digamos, cuando trata el tema de la moneda de cobre. Pero, digamos, el punto clave es el papel estratégico de la Casa de Moneda de la Ciudad de México y cómo va a ser hasta 1847, ¿no? Con los estadounidenses ya, digamos, en las puertas de la Ciudad de México, que dicen, bueno, vamos a arreglar, ¿no? Y un poco mi argumentación es eso, es decir, no es que el gobierno se desentendiera de las casas, ¿no? Había momentos en los que las tuvo que arrendar ante circunstancias extraordinarias. Donde no podía ponerles tanta atención como demandaba toda la situación general del país, ¿no? Sí, un poco así el texto, ¿no? Aquí, por ejemplo, aprovecho, yo te comentaba que el libro pues tiene interlocutores, ¿no? Los estudios previos que se habían hecho sobre casas de moneda o sobre arrendamientos de casas de moneda tenían un diagnóstico muy claro, ¿no? Decían, los arrendamientos fueron un síntoma del callejón sin salida en el que se encontraba el gobierno mexicano, ¿no? Porque eran contratos desventajosos para el gobierno, leoninos, ¿no? Había ganancias muy altas por parte de los privados y el gobierno nacional, digamos, recibió la bicoca, ¿no? Es cierto, ¿no? Eso es cierto. La cuestión aquí es que lo que yo demuestro con la documentación a la que he accedido y con los contratos de arrendamiento que he analizado, lo que yo demuestro es que sí, digamos, la hacienda pública estaba en un callejón, pero más bien los contratos de arrendamiento fueron como una especie de salida para salir del callejón, ¿no? Un poquito salvación, sí, ¿no? Sí, es como un salvavidas. Sí. En medio de ese mar de penurias, ¿no? Vamos, ¿no? Se agarraron los salvavidas que eran los contratos y mantuvieron a flote la hacienda. Entonces, ese es mi argumento, ¿no? Yo abarco hasta el 57, sí. ¿no? Pero la historia continúa, ¿no? O sea, del 57 hasta 1895 sigue habiendo, o va a seguir habiendo, casas de moneda arrendadas. Claro, no, aquí ya no me meto más allá del 57, sí. Porque si no, nunca iba a salir el libro. Quizá escriba el tomo 2. Ok. pero ahí está la historia. Por ahí va un poco los... Y es esto, como tú dices, es un libro académico, pero que tiene esta forma en que es accesible a la lectura de todo el mundo y que, bueno, esto sí hay cosas que de repente sí tuve aquí con
con diccionario, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que era una seca. Ya, sí. No. Sí, es un sinónimo. Sí, es un sinónimo. Entonces, al principio dije, ¿serán siglas? No, a ver, salgamos de la duda. Entonces ya busqué. Ajá. Y sí, como dices, es un sinónimo, pero tiene esas particularidades que a lo mejor a ciertas personas no les llama la atención, pero creo que en general es un libro bastante accesible y que nos abre la ventana de otra parte de la historia del país que realmente la gran mayoría no conocemos, ¿no? Sí. Yo antes de escribir este libro, pues había hecho investigaciones sobre periodos más cercanos, ¿no? Digamos, el periodo postrevolucionario, por ejemplo, ¿no? Algunas investigaciones sobre eso, ¿no? De corte académico, claro, también. Y cuando decidí hacer esta investigación sobre el siglo XIX, hubo un momento en el que quería abandonar el barco, porque es un siglo complejo, ¿no? Es un siglo muy complicado, muy complejo, con transformaciones dramáticas a veces, ¿no? Con muchas circunstancias particulares que obligan un tanto bueno, nos obligan nosotros como investigadores, como autores, también a hacer un ejercicio de imaginación de cómo se vivía una época como esa, ¿no? De mucha turbulencia, ¿no? Hay muchas cosas que yo dejé fuera del libro, ¿no? que tuve que estudiar porque era necesario hacerlo para darme una explicación a mí de qué estaba pasando con el fenómeno de la moneda. Pero asomadas militares, ¿no? Movimientos políticos, ¿no? Personajes, ¿no? No sé, hay una cuestión importante, por ejemplo, en las casas de moneda, que es el papel que tienen los secretarios de Hacienda, ¿no? A lo largo del libro, ustedes van a encontrar en las notas al pie pequeñas biografías, así mini biografías, ¿no? De un párrafo de los secretarios de Hacienda que estaban en funciones en momentos críticos, ¿no? Y eso de un tanto me dio, digamos, me permitió explicar ciertas cosas que yo tenía que explicar, pero de repente me di cuenta de que si yo juntara esas mini biografías podía armar otro libro. Sí, claro. ¿No? Porque, digamos, son estratégicos, eran estratégicos los secretarios de Hacienda y eran muy volátiles, cambiaban, a veces había unos que duraban un mes, 2 meses. ¿No? Y luego algunos daban cierta continuidad, ¿no? Aparecían y desaparecían. Así es. Entonces, y lo que es, yo creo que lo más intrigante, lo que es más llamativo, es esta cantidad de varias casas de moneda funcionando en un solo país, ¿no? Bajo diferentes arrendatarios y bajo diferentes gobiernos, porque el federalismo todavía funcionaba un poco mejor que hoy en día, como tal. Bueno, lo que yo sostengo en torno a eso es que los acuerdos federales, digamos, el federalismo mexicano, ¿no? Este primer momento, ¿no? del 24, es un federalismo que abre una caja de Pandora, ¿no? Que todavía resuena hasta nuestros días, creo. O sea, por eso yo te digo, o sea, yo soy profesor de economía, ¿no? De economía. Y pues a los economistas les interesan los temas más contemporáneos, ¿no? Hay algunos estudiantes que se interesan más por la historia económica, pero lo que yo intento mostrarles es cómo esas historias, esas experiencias, muchas de ellas todavía resuenan, ¿no? Y uno de esos temas es el federalismo, ¿no? Este libro no se centra en el federalismo, ¿no? No es un libro sobre federalismo, ¿no? Pero sí está el federalismo, ¿no? O sea, sí está el federalismo en términos de cómo los estados tienen sus propias casas de moneda y cómo luego el gobierno federal, el gobierno nacional federal, va a negociar con los estados y al mismo tiempo esos estados van a negociar con la federación y van a negociar con los que arriendan las casas, ¿no? Y ahí hay todo un mecanismo de negociación que tiene que ver con ingresos, ¿no? O sea, mira, está bien, ¿no? Quédate con el 30%, yo me quedo con el 20%, ¿no? Y eso hoy día le llamamos
en el régimen del federalismo fiscal mexicano le llamamos las famosas participaciones, ¿no? Que se discuten cada año en el presupuesto mexicano, ¿no? O sea, yo no profundizo en eso en este libro, pero un antecedente de ese mecanismo que tiene el federalismo mexicano hoy día de las famosas participaciones, ¿no? Es decir, el gobierno centraliza los recursos y luego los reparte, ¿no? A ver, a Chiapas le toca tanto, ¿no? A Oaxaca le toca tanto, ¿no? A Jalisco tanto, ¿no? Un antecedente de eso está en este libro, ¿no? Por eso se llama la Hacienda Pública. La edificación de la Hacienda Pública, ¿no? Entonces es un libro que nos puede dar pistas de por qué funciona, cómo funciona. No sé si tú te acuerdas, yo cuando estaba más o menos armando el libro y todo esto, hubo una discusión, ¿no? De que el gobernador de Jalisco y el gobernador de Nuevo León dijeron que se iban a salir del Pacto Federal, ¿no? Alfaro y Samuel García dijeron que estaban dispuestos a salirse del Pacto Federal. Y cuando escuché eso, dije, estoy leyendo a los gobernadores en 1848, cuando el gobierno federal les dijo, vamos a centralizar el impuesto que cobran las casas de moneda del 3%, y va a ser para la federación, y los gobernadores dijeron, sí, pues nos salimos del Pacto Federal, ¿no? Fue muy emocionante para mí, porque dije, o sea, la historia del siglo XIX nos alcanza, ¿no? O sea, hay muchos elementos que se configuran en el siglo XIX y que sirven mucho para entender el siglo XX y todavía el siglo XXI. Por eso, digamos que en estos tiempos, digamos, de cambios políticos, ¿no? y de, pues sí, también turbulencias políticas, ¿no? Yo creo que la historia tiene un papel importante, ¿no? Se repite y a lo mejor en este ejemplo que pones de Jalisco y Nuevo León, sin tanta presión real como podría haber sido en su momento Zacatecas, Guanajuato y el mismo Jalisco, ¿no? Claro. Sí, en este momento. Sí, en este momento. Sí, en este momento, bueno, en este momento hubo estados que sí se separaron, ¿no? Sí. Pues, Texas, ¿no? O sea, Texas, que era parte del estado de Coahuila, Texas, ¿no? O sea, Texas se separa, ¿no? Incluso, por ejemplo, Zacatecas le hace la guerra al gobierno nacional. Chiapas se separa y luego regresa. Yucatán también se mantiene un estado independiente. Sí, en este momento es más dramático. Sí. Digamos, lo de Samuel García y lo de Enrique Alfaro fue una especie como de chantaje, ¿no? ¿no? Pero a mí lo que me llamaba mucho la atención es cómo ese argumento seguía vivo. Sí, ¿no? Sí, no. O sea, seguía vivo a pesar a pesar del PRI, ¿no? A pesar que había sido como la planadora del siglo XX. A pesar de eso, o sea, se puede seguir arguyendo, se puede seguir recurriendo a ese argumento, ¿no? Me salgo del Pacto Federal. Entonces, esto, o sea, por eso te digo, el libro sí es historia, o sea, es historia monetaria, de historia fiscal, pero es de historia política. Por eso también el nombre de la gestión política. Sí, no, yo te digo, sin ser, yo siendo de a pie lo disfruté. Hay cosas que me fueron muy áridas, pero lo disfruté, me llamó la atención. Trataba de pensar dónde estábamos en ese momento histórico, ¿no? Digo, el que fueran propiedades privadas, las casas de moneda, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, pues ahora nada más resta que le digas a la gente dónde puede conseguir el libro. Bueno, el libro se consigue aquí, en la librería Bonilla Artigas, ¿no? Que además es muy bonita. Es muy bonito. Es un lugar muy acogedor, me siento muy a gusto aquí. Sí. Cada vez que vengo. A mí ya me dijeron los chicos ahí de la editorial que es mi casa, entonces yo me la quedé, ¿no? Entonces, uno se siente muy buen recibimiento. Sí. Hace poco lo presentamos aquí y yo me la pasé muy bien. Es que disfruté mucho la presentación y ojalá podamos seguir publicando.
modificando cosas, ¿no? Yo espero que sí, porque como tú dices, falta la otra mitad del siglo XIX Así es. y luego faltaría este momento revolucionario, posrevolucionario, donde también había gente que imprimía sus propios billetes, Sí. su propia moneda, ¿no? Sí. Sí, y es también una gran turbulencia política, ¿no? Así es. Sí, la moneda tiene un componente político muy fuerte, ¿no? Sí. No, digamos, voy a cerrar, no quiero monopolizar el micrófono, pero hay teóricos, algunos teóricos de la teoría monetaria, que dicen que el dinero es neutral, ¿no? Tienen nombres, Milton Friedman, ¿no? Que seguramente por ahí han escuchado hablar de este teórico de monetarismo, dice que el dinero es neutral, ¿no? En el corto plazo puede tener efectos, pero subir o bajar la emisión de dinero, pero en el largo plazo es neutral. Y habemos algunos que no consideramos eso, y el argumento para no considerar eso es la historia, ¿no? Exacto. No es neutral. No, hay un componente político. Todavía hoy día que tenemos al Banco de México, que es autónomo, ¿no? Que toma decisiones de manera colegiada, sin intervención del poder ejecutivo, ¿no? Yo sigo considerando que dentro de la toma de decisiones de la Junta de Gobierno del Banco de México hay una gestión política, ¿no? Los subgobernadores tienen un panorama político, ideológico, teórico que influye y que se negocia políticamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, la historia económica no es tan árida, comprendo. No es tan árida como parece. Como parece. Esto, y la verdad es que no monopoliza, sino que, bueno, pues como te dijeron los chicos, esta es tu casa y gracias. Pues te invitamos a platicar sí. sobre el libro. El libro se llama La gestión política de la moneda y la edificación de la hacienda pública en México, 1825 a 1857. Omar Velasco Herrera es el autor. Yo los invito a que lo compren, a que disfruten esta parte de la historia que no conocemos muchos. Omar, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Bueno, pues tengo un perfil de X, es OHMAR. Ok. En Facebook también me aparece como OHMAR, Omar, Okay. ¿no? Velasco. Y digo, también me pueden encontrar en la página institucional de la Facultad de Economía, ahí están todos los correos, ¿no? Busquen mi nombre en el directorio de profesores de la Facultad de Economía y ahí van a tener acceso a mi correo, ¿no? A algunas de mis redes sociales, okay. Mi página, autor de academia, ¿no? Academia. Y pues me pueden contactar, ¿no? Para eso me pagan la universidad. Okay. Para responder las preguntas de todos los interesados en los temas que investigo. Ok. Pues Omar, muchas gracias por aceptar la invitación y por platicarnos sobre el libro. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran, yo sí me niego a decirle ex, le sigo diciendo Twitter y le seguiré diciendo Twitter, como @cernícalo. Y les recuerdo que tengo un podcast que se llama Una charla como cualquiera, que pueden encontrar en cualquiera de las plataformas donde escuchen ustedes un podcast. A André Ursúa, un agradecimiento como siempre por la producción de la entrevista de hoy y nos vemos pronto con una nueva entrevista aquí en la librería Bonilla con los autores de Bonilla Artigas Editores. Muchas gracias. Gracias. Omar. Un gusto, gracias.